Vamos a continuar con la palabra del Señor y siguiendo la línea de la canción que habíamos terminado de cantar. Quiero conocer a Jesús. Ese es el propósito del Evangelio de Juan. Mostrarnos en las señales y a través de la vida de Jesús quién en realidad es Él. No es solamente un gran hombre, no es solamente un profeta, no. Él es el Hijo de Dios encarnado que vino a dar su vida por lo que se había perdido. Tú y yo estábamos perdidos hasta que Él nos encontró. Y por su obra redentora en la cruz hemos sido salvados. Y estamos en la recta final. Estamos en el camino directo a la cruz. Entre el capítulo 18 y 19 no hay una división. Por eso me veo obligado a retroceder un poquito a lo que el pastor Ángel había hablado la semana anterior. Y comenzando desde Juan 18, versículo 38, para darle un poquito de contexto a lo que voy a hablar hoy, voy a necesitar ir. Entonces Juan 18, 38 dice: le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo: yo no hallo en él ningún delito, pero vosotros tenéis la costumbre de que os suelte uno en la Pascua. ¿Queréis pues que os suelte al rey de los judíos? Entonces todos dieron voces de nuevo diciendo: no a este, sino a Barrabás. Y Barrabás era ladrón. Están en este juicio tan corrupto, porque la verdad es que vemos un juicio viciado de corrupción. Y cuando comenzábamos a hablar acerca de este juicio decíamos, no es pobrecito Jesús, es una víctima de las circunstancias y de la maldad de este mundo. No, Él es el Hijo de Dios que se despojó a sí mismo de su deidad para venir a buscar y entregar su vida por los pecadores. Lo que está ocurriendo está en el plan de Dios, pero lo que está ocurriendo también muestra la maldad del hombre y la corrupción del hombre al actuar, al hacer las cosas. No de los judíos, no de los romanos. Esta es la maldad del hombre, porque si Jesús está viniendo como el Cordero de Dios a entregar su vida, también tenemos que mirar que quienes nos representan, los judíos y los romanos en aquel tiempo, lo único que están representando es a la humanidad. Están mostrando el corazón de la humanidad. Yo les decía, no es que, si hoy viniera Jesús, lo trataríamos de una forma diferente. ¿Por qué? Porque ya tenemos las Escrituras. Entonces con las Escrituras sabríamos que Él es el Cristo, entonces lo trataríamos mejor. No. ¿Recuerdas cuando el Señor Jesús le estaba enseñando acerca del seno de Abraham y este rico y este pobre que habían muerto? Y el rico decía, pero si tú dejaras que alguien fuera y les predicara a mis padres para que no vengan a este lugar, ellos serían salvos. ¿Y qué es lo que le dice a Abraham? Le dice, a los profetas teméis. A ellos tienen. Y a ellos no han querido escuchar. La gente anda buscando nada más milagros a los cuales seguir, pero no a Cristo al que seguir. Y entre todo lo que está ocurriendo vemos a esto. Vemos hombres que nada más miran a Jesús y realmente ven a un hombre inocente. Porque ven a un hombre inocente. Pero es tanto el odio y el rencor que lo quieren en una cruz. Al punto que ponen, y vamos a ver que de 18 y 19, así como todas las Escrituras, nos muestran siempre a Jesús. Y es aquí cuando dice, tienen ustedes por costumbre que en la Pascua soltemos a uno de ustedes. Y claro, hay quienes dicen que Barrabás era nada más un libertario. O sea, era alguien mal entendido por los romanos, pero entre los judíos él era un hombre rebelde que estaba en contra de Roma y por eso estaba arrestado. No, las Escrituras dicen que Barrabás era un ladrón.
Y si vamos a libros históricos, vemos que Barrabás no solamente era un ladrón, era un asesino, era un delincuente, era un mentiroso, era un ser humano muy común, como tú y como yo. Un criminal que merecía estar en la cárcel. Y este otro hombre, Jesús, la verdad que no. Y eso es lo que está viendo justamente la autoridad. Dice, yo no veo nada en este hombre. Ustedes tienen por costumbre que suelte a alguien. Soltémosle a este que es, no veo nada en él. Les pongo en contraparte a Barrabás. ¿Será de soltarlo a él? Y la gente dice, no, suéltenlo a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y se cumple y es una muestra, es una sombra de lo que está pasando. Un inocente va a la cruz por los pecadores. El pecador es soltado, el pecador es libertado. El pecador ya no tiene más culpa porque alguien tomó su lugar. Y eso es lo que nos está mostrando aquí el final de Juan 18. Ahora sí vamos al tema de Juan 19. Esto continúa seguido a lo que está pasando, ¿no? Viene esta pregunta, ¿a quién quieres que suelte? Y todos dicen a Barrabás, a Barrabás. Entonces Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. ¿Por qué? Él mismo está diciendo que es un hombre inocente. Él mismo está diciendo que es un hombre que no encuentra culpa. Pero el sistema es tan corrupto que, bueno, démosle de palos. Y azotar no es lo mismo que dar de latigazos. Para nosotros es lo mismo. En español tal vez la traducción viene a ser lo mismo. Pero el azote era diferente al látigo. El azote tenía entre sus cuerdas, ya, al final de sus cuerdas, porque eran varias, no era uno solo, como cuando vemos el látigo del domador de león, ¿no? Una sola hebra. Aquí tenía varias y al final tenía atado o rocas o algo que lo vuelva pesado para que cuando él lanzaba el golpe se tense y entre el látigo o el flagelo, ¿sí?, tenía incrustados huesos pequeños, y estos huesos se incrustaban en la piel de la persona que era flagelada, ¿ya? Y cuando se extraía, arrancaba justamente pedazos de piel. Dice que era tan terrible esto, que generalmente la gente que era azotada, ¿sí?, y llegaba como Pablo lo relata, ¿no?, que él fue azotado 40 veces, ¿sí? Aquel que era azotado hasta ese punto casi en la mayoría de veces moría, porque cada desgarro iba quitando la piel al punto que luego quedaban los órganos descubiertos. O sea, se veían los órganos. ¿Cómo un hombre inocente está llevado ahí? No es que le dieron de correazos, ¿no? Así como cuando uno era pequeño y nuestros padres, tal vez por desconocimiento, utilizaban la correa, 3 correazos, toma ya por muchacho malcriado. No pasa eso con Jesús. Saben que es un hombre inocente, pero al clamor de la gente dice, bueno, azotémosle. Y entonces lo llevan a los azotes. Pero quiero que mires cuánta maldad, porque el ser humano es capaz de ingeniar la maldad. Y de la maldad hacer algo extraordinario en el sentido, ¿no? Y dice el versículo 2, y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto púrpura. ¿Cuánta maldad debe haber en los hombres como para que cojan espinos? No, y no es un espino cualquiera. El espino, las plantas de espino, la zarza que se da en esta región, es una espina larga. Nosotros aquí tenemos zarza y la zarza generalmente suele tener 4 o 5 centímetros de una espina bien larga, ¿no? Más o menos la planta que se da allá, por ser más desértico, es más larga. Es aproximadamente de entre 8 y 10 centímetros. Y esa espina, cuando tú manipulas, solamente el hecho de querer manipular, te va a espinar.
Pero a los soldados no les importa espinarse a ellos mismos con tal de poner esa corona en la cabeza del Señor. Pero esta corona ya fue hablada por los profetas. Pero no solamente fue hablada y los profetas dijeron que eso iba a ocurrir, sino que en el mismo libro de Génesis. Porque hay algunos que piensan que Jesús fue un gran hombre, que luego nosotros lo convertimos en Dios, fuimos acomodando la historia. No, el mismo libro de Génesis, en Génesis 22, 12, 14, está el relato o el final del relato de lo que Abraham hace con su hijo Isaac. ¿Recuerdas esto? Dios le pide a Abraham que entregue a su unigénito. Aquel que es el hijo de la promesa. Oh, cuántas referencias a Cristo. ¿Sí? Porque a veces uno no. Pero ¿por qué Dios le pide a Abraham a su hijo? Bueno, cuando hablamos de que el Antiguo Testamento es la sombra del Nuevo Testamento, a veces ni siquiera entendemos lo que es. Pero lo que está diciendo esta sombra de lo que es el Nuevo Testamento es lo que vendría. Todo está mostrando a Cristo. Y aquí en este caso, Abraham e Isaac son sombra del Padre y del Hijo. Y el Padre, Abraham, no niega a su Hijo. No es que dice, este es mi único, este es mi bebé. No dice esto. Sino que cuando Dios se lo pide, Él dice, aquí está, y lo lleva a Isaac. Y hemos predicado sobre esto, y vemos que en Isaac, cuando él ve que es él el cordero a ser sacrificado, él no comienza a luchar. No dice la escritura que él luchó, no. Dice que él lloró, sí, porque es difícil. Claro que es difícil. Jesús, antes de ir a la cruz en el huerto, ¿qué es lo que habíamos visto? Gotas de sangre bajaban por su frente. Es algo difícil, pero no se negó. Que se haga tu voluntad. Es lo mismo que hizo Isaac. Pero ¿qué es lo que dice? Que de pronto apareció un ángel y le dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Y Dios, el Padre, no rehusó a su hijo, el único. Y mira lo que dice a continuación, el 13, ¿me ayudas por favor? Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y miren lo que mira, y he aquí a sus espaldas un carnero, trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Dónde están los cuernos? En la cabeza. El zarzal que tiene espinas. Mira esta referencia tan directa en el libro de Génesis, ya a lo que ocurriría con Jesucristo más adelante. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Este cordero sin culpa, este cordero que está trabado en un zarzal por sus cuernos, por su cabeza, está con una corona de espinas, yendo al holocausto para morir por los pecadores. Y mira que las espinas no son cualquier cosa. ¿Qué nos dice Génesis 3, 17 y 18? Nos muestra de dónde nace la espina. Si me ayudas, Carlitos, por favor. Y el hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ellas todos los días de tu vida. Y el siguiente, espinos y cardos se producirá y comerás plantas del campo. Las espinas representan la consecuencia del pecado del hombre. Porque eso es lo que le dice a Adán luego de que cometieron el pecado. Por causa tuya, la tierra será maldita. Antes de eso no había espinos en las plantas, pero a causa del pecado, espinos y cardos. Y espinos y cardos es lo que la maldad del hombre pone como corona al Hijo de Dios.
No es como dice aquella canción, con una corona de espinos te hiciste rey por siempre. No, ella ha sido rey desde antes de que apareciera la humanidad. Ella era rey. Él es el rey. Y no solamente de los judíos, sino de toda la creación, porque por su boca fue creado absolutamente todo. Pero esa es la paga y ese es el reconocimiento de la humanidad que desprecia a Jesucristo y le pone una corona de espinas. Yo no necesito tu salvación porque yo solo me deleito en mi pecado. Dejen esas coronas, esa corona de espinos y le ponen en la cabeza al Rey de Reyes, al Señor de Señores. Créeme que si eso ocurriera hoy, lo volveríamos a hacer. Porque la maldad del hombre no está limitada por la ley. La maldad del hombre está en su corazón. Y nosotros, lo he dicho una y otra vez, si Jesucristo estaría aquí, volveríamos a poner la pena de muerte con tal de crucificarlo. Porque la maldad del hombre es así. Despreciará como está despreciándolo hasta la actualidad. ¿O acaso no ha sido despreciado Jesucristo en la actualidad? Claro que es despreciado, una y otra vez, una y otra vez. Y aún dentro de las mismas iglesias, aún dentro de la gente que dice llamarse cristiano, es despreciado una y otra vez. Cuando despreciamos de parte de Él, ¿cuál es su voluntad buena y agradable y perfecta para su iglesia, para sus hijos? Y aún así le despreciamos. Porque afuera puede haber gente que lo desprecia porque no lo conoce. Pero ¿cuál es la excusa para despreciarlo dentro de las iglesias? ¿Cuál es la razón para despreciarlo? Si conociéndolo bueno, decidimos hacer lo malo, entonces ya no hay nada más que hacer. Y el versículo 3 de Juan 19 dice, y le decían, salve el Rey de los judíos, y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. En la Pascua, el pueblo judío tenía que llevar al corderito que iba a ser sacrificado, tenía que llevarlo 4 días antes a vivir con ellos. ¿Por qué? Porque el mandato era que este cordero tenía que ser sin mancha. No podía tener defecto alguno. Entonces 4 días antes lo llevaban a vivir con ellos, a morar con ellos, para ver que no tuviera nada, que no estuviera enfermo, que no estuviera cojeando, o sea, que estuviera perfecto. Jesús, los últimos 4 días ha estado siendo observado. No solamente aquí, ha sido observado cuando ingresó. ¿Te acuerdas cuando me parece que fue el pastor Carlos que predicaba este ingreso triunfal? Este ingreso en el que todos aquellos que hoy están diciendo crucificadle, crucificadle, estaban diciendo salve el Rey de los judíos. Jesús estaba expuesto a todos. Para ser juzgado, para que en Él se ha encontrado una falta. Y nadie encuentra una falta, porque aún el Sanedrín, aún los ancianos de Israel, no encuentran en ellos tal juicio como para ellos mismos poderlo matar. Sin duda, la ley se los impedía. Ellos querían matarlo, pero no se atrevían a hacerlo con sus propias manos. ¿Por qué? Porque era un hombre justo. Porque lo que había era odio, no había razones. Lo que había es, te detesto, te odio, quiero que mueras. No es como para nosotros. Sí, en verdad, el pensamiento judío era diferente. ¿Por qué? Porque para nosotros decimos, el Hijo de Dios, y como que a veces lo decimos hasta sin entendimiento. Pero para los judíos, Hijo de Dios era ser igual a Dios. Y eso era blasfemo, y es blasfemo. Pero la verdad es que al ser juzgado una y otra vez, no encuentran nada.
Y esto es lo que hace un hombre que, digámoslo así, es imparcial. No es un hombre religioso, es un hombre que por la gracia de Dios ha llegado a tener ese cargo dentro de Roma. Pilato desconoce la creencia judía. Él lo que está es sopesando a este hombre y no encuentra nada. Dice, miren, ya le dimos de flagelo, miren cómo está su espalda. Miren, no sé, ahí está su riñón, puedes verlo. Se le ha dado de bofetadas. Y no es que 2 cachetadas. Bofetadas, la traducción muestra que inclusive bofetada hace referencia hasta dar con vara. O sea, no solamente fue sometido al flagelo, sino fue a la vara, fue sometido a muchas cosas. Fíjate que no es algo que Juan ni ninguno de los evangelios lo resalta. Ninguno está contando la crueldad así tan profundamente. Pero sí muestra la maldad. Y dicen, miren, aquí está. Y lo pongo delante de ustedes para que vean que este es un hombre inocente. ¿Sí te das cuenta de las palabras de Pilato? Es un hombre inocente. ¿Y por qué le hacen eso? ¿Por qué no solamente están contentos con flagelarlo, no solamente están contentos con poner una corona de espinas, de cardos que se hunden en su frente. No, también lo quieren humillar, por eso le ponen un manto púrpura. Bueno, realmente la palabra es de púrpura. El púrpura era un color que se extraía de cierto animalito, que era un tinte muy escaso de obtener, al punto que solo los reyes se ponían o se vestían de púrpura. El traje que le ponen a Jesús no especifica si era un traje de rey, dudo mucho. Lo que más bien dice o da a entender es de púrpura. Tenía ese color, pero no era el teñido. Lo que querían era humillarlo, sí, mostrarlo como el rey de los judíos. Le dan de bofetadas, le dan de todo eso, y la expresión es, aquí lo pongo delante de ustedes. No encuentro delito en él. La pregunta es, ¿y por qué tanta crueldad? ¿Has sido tú tratado alguna vez con injusticia? ¿Alguna vez has sido pesado de una forma incorrecta? ¿Alguna vez has sentido que no te han tratado con justicia o como esperabas que se te trate? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué fue lo que pensaste? De una u otra manera, ninguno de nosotros es libre de pecado. De una u otra manera, algo tal vez sí tiene que ver en ese pesaje, porque somos incorrectos. Pero este hombre mundano está diciéndole al pueblo de Israel, en él yo no encuentro defecto. Es lo que se decía antes de que el cordero fuera sacrificado. Es un cordero que está apto, pues en él no encuentro defecto. Y es lo mismo que está diciendo Pilato con Jesús. Cuando uno ve la película, cualquiera que sea, inclusive la de Mel Gibson, que es tan sangrienta, simplemente pasa y listo. La película por larga dura 2 horas. El Señor está llevando más de 12 horas en este proceso. Más de 12 horas. Y es un hombre justo. Dice el 5. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Esta expresión no sé por qué la dijo Pilato. No sé si se estaba uniendo a las burlas de los judíos, es decir, he aquí el hombre.
¿dónde está el rey de los judíos? O algo así. No sé si fue en un sentido de burla o fue en el hecho de decir, he aquí el hombre. He aquí el Hijo de Dios hecho hombre. O tal vez, y creo que esta tercera es la más que se aproxima a lo que yo creo. Cuando dice, he aquí el hombre, es porque tenía que aclarar. Estaba tan golpeado, tan desfigurado, tan flagelado, tan humillado, que tenía que hacer notar que debajo de todo eso había un hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo, crucificadle, crucifícale. Pilato les dijo, tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Probablemente la gente se conmovió cuando le vio. Recuerda, son los mismos que hace pocos días atrás estaban gritando, salve Rey de los judíos. Tal vez cuando lo vieron así, cuando Pilato dice, he aquí el hombre, la gente comienza a conmoverse. No porque fue transformada en su corazón, sino porque uno, hasta de un perro, tiene pena cuando lo ve en la calle. Pero por eso dice que justamente fueron los sacerdotes y los alguaciles, aquellos que estaban llenos de odio contra aquel que no había hecho absolutamente nada contra ellos. Solamente mostrarles su miseria y su pecado. Porque lo único que había hecho Jesús es mostrarles cómo vivir una vida religiosa o un sistema religioso de forma correcta, si lo podemos llamar de esa manera. Lo único que había hecho es avergonzarlos en su forma de vivir. Y eso es lo que muy probablemente, o eso es lo que debería ocurrir con nuestras vidas. Porque cuando nosotros vemos a Cristo deberíamos sentirnos avergonzados de nuestra forma de vivir. Porque no somos dignos. No nos gusta, generalmente no nos gusta que nos hablen y nos digan estas cosas. Las iglesias que se predica de esta manera son iglesias que no son populares. Si yo diera aquí brincos, diera unos cuantos saltos y dijera amén, aleluya, los hijos de Dios, vamos y brinquemos y saltemos porque el mundo todo nos pertenece. Decláralo con tu boca y todo te será hecho. Probablemente tendríamos ya otro local, tendríamos otra iglesia. Pero la verdad estaría llena de gente tan perdida como aquel que predicara de esa manera. Porque lo único que le agrada al hombre es su propia satisfacción. El mundo odia a Cristo por quien es. Porque es todo lo que nosotros no somos. Y esta gente dieron voces diciendo, crucificadle, crucificadle. Y claro, ¿cómo es la muchedumbre? Alguien comienza a gritar y todos le siguen, ¿no? Es como los partidos políticos. Alguien comienza a gritar por alguien y luego tú terminas también siendo de esa línea política, aunque ni si sabes por qué estás ahí. Y eso es lo que pasa. Y toda la gente comienza a dar estas voces. Y entonces Pilato vuelve a decirlo. ¿Cuántas veces tiene que decirlo? ¿Sí? Tomadle vosotros y crucificarle, porque yo no hallo delito en él. Primero se comienza, no sé si es una forma de decirles a los judíos algo que no pueden hacer, porque ellos no podían hacerlo. Crucifiquen ustedes. Pero él dice, yo no encuentro, no hay delito en él. Mira, ¿cuáles eran los delitos por los cuales alguien era llevado a la cruz?
No era que tenía que haber matado a más de 20 personas, no. La próxima semana veremos quiénes son los que están al lado de Jesús. ¿Qué dice? Ladrones. El que fue soltado dice, y era un ladrón. Esos hombres van a la cruz. O sea, ladrones. ¿Alguno de ustedes, queridos hermanos, ha robado alguna vez? Yo sí. ¿Sí? Me podrán decir ladrón, pero mentiroso no he sido en todo caso. Yo en cambio veo muchos mentirosos. Porque aquel que diga que ni siquiera se ha cogido un lápiz, un borrador, una hoja de papel bond de su trabajo y se la ha llevado a su casa, ¡ey! Eso también es robar. No, es que es una hoja de papel bond. ¿Cuánto necesita robar para que sea considerado robo? Por cosas como eso, la gente iba a la cruz. Los romanos son despiadados. No necesitan mucha cosa. O sea, me caíste mal y te mato, punto. O sea, ¿cuál es el problema? Era el gobierno en aquel tiempo. Y te das cuenta que ese tipo de gobierno, esos que son tan crueles y despiadados, dicen, yo no puedo crucificarlo porque no encuentro delito en él. ¿Cuánta pureza están viendo en Jesús? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta que un malvado no encuentra nada de qué acusarlo? Tal vez no podamos entender muchas cosas en nuestro corazón, pero por lo menos en nuestro intelecto deberíamos decir, wow, wow, wow. 7. Los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Sí, en verdad. Pero tal vez esto es lo único cierto de un juicio corrupto. Que aquello de lo que le imputan es lo único cierto. Todo lo demás que han hablado de él, todo lo demás que han dicho de él, es falso, es mentira. La única causa por la cual sí va a la cruz es por ser el Hijo de Dios. No hay más culpa que esa. Esa es la causa, esa es la razón, esa es la verdadera razón. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Los libros históricos narran que Pilato era un hombre muy fantasioso, creía mucho en las historias de viejas, como dicen las escrituras. El Evangelio de Juan no lo narra, pero aquí hay una parte en la cual muchas veces en los otros evangelios hemos visto que va de Herodes a Pilatos. Hasta hay un dicho, ¿no? Me tienes de Herodes a Pilatos. Sí. Bueno, nada más para que lo tengas en consideración. Cuando es llevado a Herodes, no lo narra la escritura, pero tú en tu casa lo puedes leer. Cuando es llevado a Herodes, dice que Herodes se alegró mucho de ver a Jesús. ¿Sí? Se alegró mucho de ver a Jesús, porque había oído todas las cosas que él hacía. Lo que Herodes estaba esperando es que Jesús le haga un show. ¿Sí? Haz un show, no sé, resucita un muerto, hazle que le crezca la pierna a alguien, haz alguna gracia, a ver, ¿qué sabes hacer? ¿Te has dado cuenta que eso es muy común en las iglesias actuales? Mucha gente va a las iglesias a ver qué es el show que se va a presentar ese día. A ver si a alguien le crece por ahí un dedo, comienza a ver con el ojo que no ve muy bien, se le quita el dolor de cabeza, me duele la espalda, ahora ya no me duele. La gente está buscando show. Y eso es lo que Herodes estaba buscando de Jesús. Haz un show. He oído tanto que haces tú, ¿por qué no me haces un show privado para mí? La respuesta de Jesús fue no. ¿No vas a hacer show? Te desprecio, ya no te quiero.
Pero, ¿por qué Pilato lo envía a Herodes? Porque justamente la misma cosa, no encuentra la razón. Entonces, quiere quitárselo de encima. Ha querido quitárselo una vez y otra vez de encima. Se lo envió a Herodes, no le resultó. Lo hizo flagelar, no le resultó. Lo humilló, no resultó. Propone soltar a este o al delincuente, no resultó. Está tratando de 1000 formas de zafarse de esto. Un hombre que ha mandado a crucificar a otros por nada, pero a este no lo quiere crucificar. Su esposa, dice otro de los evangelios, le había mandado a decir: he tenido sueños con este hombre, no te metas con él. Es un hombre santo, no te metas con él. Y ahora escucha que este se hace pasar por hijo de Dios. Tiene miedo. Este hombre tiene miedo. O sea, yo no quiero tener nada que ver con él. Eso es lo que está tratando de mostrar la Escritura. Eso es lo que Juan está tratando de hacernos notar. Pilato no quiere crucificarlo. No porque él ha entendido. No porque él ha sido convertido en su corazón. Tal vez hay un cierto entendimiento, pero sabes que él tiene más miedo de la muchedumbre y de lo que van a decir la gente de él que cualquier otra cosa. El 9 dice: y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato está yendo, sale al pueblo y entra a hablar con Jesús, entra y sale, casi lo hace como 3 o 4 veces. Por cuestión de tiempo no les puedo contar cómo es el lugar donde él está y cuál era la cultura que encerraba eso. Pero él está entrando y saliendo, él está en una situación inclusive política bastante compleja. ¿Por qué digo esto? Porque Jerusalén es un lugar conflictivo. Justamente Pilato se desplazó a este lugar porque hay mucha gente. Inclusive hablamos de que había millones de personas que habían llegado por la Pascua. Millones. Imagínate un pueblo tan pequeño en aquel tiempo, millones de personas. Pilato se desplaza ahí porque generalmente donde hay mucha gente hay problemas. Él vive en otro lado, pero se desplaza aquí. O sea, él ni siquiera está en su palacio, él está en un lugar prestadito. Y está entrando y saliendo porque está en una situación en la que dice: aquí me van a armar relajo. Si me arman relajo, el César me va a destituir. Voy a perder muchas de las cosas que yo tengo. Si yo acepto que Jesús es un hombre justo y que por esa justicia Él es mucho más que yo voy a perder mi puesto. Yo voy a perder todo lo que son mis prebendas. Por eso él entra y ya no le hace otra pregunta que más: ¿de dónde eres tú? Ya no le pregunta: ¿quién eres tú? Probablemente él ya sabe quién es. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús dice, no le respondió: ¿a mí no me hablas? ¿A mí no me respondes? ¿Cuántas veces ya te he orado? ¿Cuántas veces yo ya te he pedido y no me respondes? Dios no me oye. Son palabras, no de Pilato, son palabras de cristianos, entre comillas, reclamándole a Dios: ¿por qué no haces mi voluntad? ¿Por qué no haces lo que yo quiero? ¿Acaso no sabes quién soy yo? Porque eso es lo que le está diciendo Pilato. ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Es gracioso, porque lo único que no tiene Pilato es autoridad.
Porque si él tuviera autoridad, dijera, este hombre es justo, ustedes se me callan, él sale. No, él no tiene autoridad, él tiene miedo, dice la palabra. Él no tiene autoridad. Y la autoridad que tiene Jesús se la clarifica. Ninguna autoridad tendría sobre mí si no te hubiera sido dado de arriba. Porque eso dice el libro de Romanos. No hay autoridad que no venga de Dios. Nadie tiene autoridad en sí mismo. El principio de autoridad es que solo Dios tiene autoridad en sí mismo. Todos los demás tenemos autoridad delegada. Y si es delegada es que no nos pertenece. Le pertenece al que la da, a Dios. Y aquí dice algo que es curioso. El que a ti me ha entregado mayor pecado tiene. No se refiere a Judas. ¿Quién lo entregó a Pilato? No fue Judas, fue Ananías. ¿Sí? Supongo. Vamos en la parte final. Desde entonces procuraba Pilato soltarle. ¿Sí te das cuenta? ¿Qué dilema que tiene Pilato? Y no, Pilato no es un hombre bueno, para nada. Es un hombre que nada más tiene miedo de perder su sitial. Así como muchos de nosotros podemos tener miedo de perder nuestros privilegios. Nuestro privilegio de tomar cosas que no son nuestras, de hablar cosas que nos hagan quedar bien a nosotros, de hacer cosas que no son correctas cuando estamos en la soledad o cuando ningún otro cristiano nos ve. No queremos perder ciertos privilegios. Él no quería perder ciertos privilegios. Él quería soltarle. Mira, yo no quiero tener nada contigo, pero tampoco vos me tengas cosa por mí. Hombre bueno soy. Pero los judíos daban voces diciendo, si tú a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. No, César es el que a mí me está bendiciendo. Yo no me voy a oponer a César. Eso es lo que piensa Pilato. Yo no me voy a oponer. Para mí César es mi bendición. César me ha dado autoridad, César me da dinero, César me da fama, César me da autoridad. Yo no voy a hacerme en contra de César. Yo no me voy a oponer a él. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó afuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado Enlosado, que en hebreo es Gábata. Es el lugar donde se sentaba la persona para tomar ya una decisión. Ese era el lugar donde él tenía esa autoridad. Fuera de eso, era la preparación de la Pascua y como la hora sexta, más o menos a nuestra hora sería las 9 de la mañana más o menos. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta entonces. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Qué increíble. Odiaban a César. César era el emperador que los había conquistado. Era aquel que tenía su pie sobre su cabeza. Los explotaba. Les quitaba a sus mujeres, les quitaba su dinero, les quitaba todo. Y su expresión es, no tenemos más rey que César. Hoy podríamos decir, no tengo más rey que Satanás. Muchos podrán decir eso. César y Satanás tienen la misma forma de gobierno. Tiranos, mala paga, mal rey. Yo no tengo más rey que el César. Es lo que dice Pilato, es lo que dice el pueblo. Y he aquí, esto le da sentido a lo que en Mateo 12:32 habla sobre la blasfemia contra el Espíritu Santo.
¿Alguna vez te has preguntado cuál es esta blasfemia contra el Espíritu Santo? Mira, en 1 Samuel 8:7, no es necesario ir ahí, pero tú lo puedes anotar para leerlo en casa. El pueblo de Israel pide un rey. Queremos un rey como las demás naciones. El profeta se enoja y Dios le dice: tranquilo, no te han rechazado a ti, sino a mí. No quieren que yo sea rey sobre ellos. Están rechazando al Padre. Ahora, en Juan 19, rechazan al Hijo. No, Él no es nuestro rey. No tenemos más rey que al César. Han rechazado al Padre y han rechazado al Hijo. Si rechazan al Espíritu Santo, ya no hay más esperanza. ¿Sí? Porque el Espíritu Santo, dice Juan 16:8, es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Si lo rechazamos a Él, ya no hay nada más. Si volvemos a decirle al Espíritu Santo: yo no tengo más rey que al César, entonces ya no hay nada más. Solamente una expectativa de horrendo juicio sobre aquel que haga eso. Esa es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Rechazarlo. Porque fuera de Él, ¿qué esperanza tenemos? Fuera de Dios, ¿qué esperanza tenemos, queridos hermanos? Y eso es lo que el pueblo le está diciendo. No tenemos más rey que el César. ¿Qué es lo que el pueblo hoy le está diciendo a Dios una y otra vez? No nos está llamando a vivir en un sistema religioso. Nos está llamando a vivir conforme a su llamado, que es bueno, agradable y perfecto, lleno de gracia para ti y para mí, porque tú y yo somos judíos y romanos. Nosotros una y otra vez, con nuestro pecado y con nuestro rechazo, hemos puesto corona de espinos sobre la cabeza de Jesucristo. Pusimos un manto púrpura sobre Él. Por tu causa y mi causa fue azotado, bofeteado. Un hombre justo, encontrado justo en el juicio más corrupto que ha habido sobre la faz de la tierra. Rechazamos su amor una y otra vez, como lo ha hecho los judíos en Samuel, como lo hace en Juan, y luego como lo haríamos en Mateo. No podemos seguir haciendo eso. Querida iglesia, si tú has aceptado a Cristo como tu Señor y tu Salvador, Señor y Salvador, no solamente Salvador, sino Señor y Salvador, abogado tienes. Pero te hablo también a ti, que hoy estás aquí y que tal vez crees que eres la iglesia, pero que por tus frutos no lo eres. Yo te estoy llamando y te estoy diciendo: el Hijo de Dios ha hecho provisión para que tú te vuelvas a Él. Y yo sé que hoy puedes decir: desde ahora sí. Pero sabes que esto no es un cambio intelectual. Si el Espíritu Santo no te transforma, si el Espíritu Santo no te cambia, en vano. La pregunta es: ¿el Espíritu Santo lo quiere hacer? Claro que lo quiere hacer. Porque todo aquel que se sujeta a Cristo es sellado en las arras del Espíritu Santo. Pongámonos de pie, por favor. Versículo 16 dice: así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Yo sé que predicar cortando estas partes debilita tal vez el mensaje que un hombre puede dar. Pero yo sé que el Espíritu Santo obra en tu corazón, en el mío.
para que Él sea obrando. Hermanos queridos, necesitamos despertar. Al comienzo Álvaro decía, es despertar de esa pasividad. Y no es despertar de una pasividad por una canción que me haga brincar y saltar y dar gritos de júbilo. Dejémonos de ridiculeces. Dejémonos de sobajar a Cristo a meras emociones. Más bien pidámosle a Él. Porque Él lo ha hecho todo. Pidámosle a Él que Él sea transformando nuestros corazones y que su Espíritu Santo no sea callado por nuestra voz otra vez, sino que aprendamos a sujetarnos como aquel hijo que se sujeta a su padre porque sabe que es conveniente, que es bueno. Yo estoy seguro que sí, las Escrituras necesitan también ser entendidas desde nuestro intelecto, pero nuestro intelecto no transforma nuestro corazón. Solo aquel que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Necesitamos que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas abiertamente. ¿Hasta cuándo, cristianos tibios? ¿Hasta cuándo nos engañamos? La única razón de vivir es Cristo. Fuera de Él no hay nada. Los afanes de este mundo que no nos distraigan. Yo no quiero hacer énfasis en cuántos latigazos, en cuánta sangre, en cuánto sufrimiento. Yo quiero hacer énfasis en cuánto amor. Porque aún Él no merece ni siquiera una mirada de lejos por causa nuestra. ¿Cuánto menos todo lo que Él pasó? Porque yo estoy convencido de que soy un miserable pecador. No soy más que eso. Y en la justicia de Dios, yo merecería ir a una cruz una y otra vez. Porque mi pecado me lleva al justo pago que es la muerte. Pero en su justicia lo que me correspondía a mí y a ti fue colocado en Él. Él fue encontrado inocente y solo por esa razón Él podía pagar por tu pecado y el mío. Un inocente muriendo por el pueblo. Para que en el día del juicio tú y yo seamos encontrados inocentes. La iglesia es como un arco. Un arco transporta agua y Cristo es el agua viva. Un arco nos conecta y como iglesia debemos conectarnos con la gente, velando por los intereses de los demás. Un arco es la fuerza que envía valientes hombres de Dios. Y un arco genera unidad entre dos cosas separadas, Dios y el hombre. Esa es la iglesia, la esposa. Vivamos la iglesia, seamos el arco.